volvemos al aire. ¿Dónde te quedaste? En la identificación de las partes. Sí. Arte de eso. Eso no es el problema técnico ahorita. Bueno, nuevamente tuvimos ahí un detalle técnico, pero volvemos a la entrevista con el maestro Pedro García. Estábamos en la identificación de las partes, Pedro. Sí, como le estaba diciendo, maestro, iniciábamos con la identificación de las partes en la audiencia inicial, donde se identificaba el Ministerio Público, la víctima o parte ofendida, el asesor jurídico, posteriormente el defensor y el imputado. Posterior a esto, el juez hace una serie de preguntas en las cuales le pregunta al imputado si conoce sus derechos como imputado, vaya la redundancia, los cuales están contenidos en el artículo 20 de la Constitución, apartado B. De igual manera le hace la pregunta a la víctima o parte ofendida en cuanto a los derechos de la víctima. De igual manera, contenidos en el artículo 20 de la Constitución. ¿El apartado? Apartado C. Sí. Una vez transcurrido eso, se habla sobre datos generales, se les pregunta a las partes si quieren que sus datos personales estén videograbados, que sean privados o sean públicos, tanto a la víctima como al imputado. Por lo general son privados. Cuando son privados se otorgan los datos al finalizar la audiencia para que estos queden en resguardo del Poder Judicial. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Ya nos vamos con el tema de lo que es la imputación, que ya como lo mencioné, la imputación es hacerle saber a una persona que se está investigando un hecho que la ley señala como delito y que él es el probable responsable por la comisión de dicho hecho. Pedro, por ejemplo, hubo un hecho que se presume es una conducta delictiva, ya el Ministerio Público recabó alguna información, algunos antecedentes de investigación. Todavía no son datos de prueba. No, todavía no. Entonces, en base a esos datos, antecedentes de investigación, el Ministerio Público considerará, en base a un análisis, de si es o no imputable esta persona, ¿verdad? Sí, de hecho es lo que sigue en esta etapa. Sí. Posteriormente de que te dan a conocer cuáles son los hechos, te dice cuáles son, el Ministerio Público tiene la obligación de decirte cuáles son los datos de prueba con los que cuenta, por los cuales presume que la persona a la que se está imputando es el probable responsable del delito. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un robo. No, pues el Ministerio Público va a iniciar, ¿cuál es su primer antecedente de investigación? La querella o la denuncia, dependiendo del delito. En este caso, se da la noticia criminal del robo y el Ministerio Público, su primer antecedente de investigación es la querella. El Ministerio Público va a decir, el Ministerio Público, esta Fiscalía cuenta como antecedentes de investigación los siguientes. En primer lugar, se cuenta con la querella presentada o denuncia en su caso, o sea, denuncia, querella, un fraude. Vamos a decir, es más práctico un fraude. Vamos a decir, cuenta con la querella presentada por tal persona, representante legal de la empresa, del cual se acredita su personalidad, con del poder, número tal, bla, bla, en el cual nos dice que su empresa compró un carro, el cual fue pagado con un cheque, el cual al momento de ser depositado resultó que no tenía fondos. Y ese es el hecho que la ley señala como delito.
contemplado en el Código Penal como fraude. En la fracción, no recuerdo ahorita la fracción, creo que si es la 3 o la 4. Posterior a esto va a decir que cuenta con la factura del vehículo, hay que acreditar la preexistencia del vehículo, con la factura se cuenta también con la factura tal, del vehículo tal, la cual está a nombre de la empresa tal, y empieza a relatar todos los antecedentes de investigación. No, pues que se cuenta con el video, todos los antecedentes de investigación que haya recolectado. Testigos. Desde periciales, videos, documentales, testigos, todo lo que haya recabado, entrevistas, porque ahí todavía no son testimoniales, ahí son entrevistas. Entrevistas, cierto. Entrevista recabada a tal persona. Hay que, digo, ahí la ley nos cambió un poquito. Cambia la misma, por ejemplo, antecedentes de investigación, datos de prueba, medios de prueba. Dependiendo de la etapa es como va cambiando. Al final del día es lo mismo, pero dependiendo de la etapa... Es que en sí no es lo mismo, pero sí van encaminadas, porque un antecedente de investigación se convierte en dato de prueba. El dato de prueba se convierte en medio de prueba, y el medio de prueba se convierte en prueba. Entonces, o sea, es la misma información, pero va pasando de igual manera por las etapas del procedimiento. Se va filtrando. Sí. Ya cuando llega a etapa de prueba, pues que ya pasó ciertos filtros. Es que ya se va a deshogar en juicio. Así es. Ok, entonces, continuamos. Volviendo, una vez ya el Ministerio Público recabó los antecedentes de investigación. Entonces, una vez que ya nos menciona los antecedentes de investigación, con los cuales cuenta la Fiscalía, con los que lo llevó a la audiencia para imputarlo y continuar con una investigación formalizada. Ya bajo la tutela del juez. Así es correcto. Recordemos que existen dos etapas en la investigación, la informal y la desformalizada y la formalizada. La informal o desformalizada es aquella que lleva el Ministerio Público antes de llevarla al juez, que puede tardar, pues a veces tardan hasta años para llevarla. Entonces, y la formalizada sí tiene un término, dependiendo del delito, hasta por 6 meses. Es el tope que puede dar un juez, pero se puede ampliar. Hasta 6 meses, solamente, máximo 6 meses, de acuerdo al... Si la pena del delito por el cual fue imputado es mayor a los 2 años, solo hasta 6 meses puede ampliarse el plazo de cierre de investigación. Okay. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a regresarnos porque apenas vamos para la vinculación. Estamos aprendiendo a gatear y ya queremos correr. No, vamos por partes para que no revolvernos. Una vez que nos da los datos de investigación, el juez nos pregunta a nosotros como defensa, o le pregunta a la defensa si hay alguna aclaración que nosotros necesitemos sobre la imputación. Perdón, esto es antes de que nos dé los datos de prueba. Sí, para no... Solamente le dijo los hechos por los cuales se le está imputando y nos dice, a ver, ¿tiene alguna duda? ¿Hay alguna duda respecto a los hechos que se le están imputando? Nosotros podemos pedir 2 cosas, aclaración o precisión. Por lo general, cuando uno se da cuenta que el Ministerio Público tiene un error en la imputación, por lo general uno no dice nada, dice, no hay ninguna precisión o aclaración. Pero lo que nosotros podemos hacer es que corremos, a lo mejor va a ser un arma de doble filo, podemos hacerlo caer otra vez en su error y que lo aclare y que hacérselo notar al juez. Por ejemplo,
El día 6 de junio del año 2018, estando en su domicilio, usted golpeó a su esposa. Y no en los hechos que nosotros nos dan en la carpeta de investigación, nosotros vemos que es el día 16 y él dijo 6, o a lo mejor el día 7, o se equivocó en la hora, no eran las 6 de la mañana, las 6 de la tarde. Nosotros, pues, o sea, te la puedes jugar a que quede firme que eran las 6 de la mañana y no de lo que él dijo, o a las 6 de la tarde, dependiendo, o sea, cuál haya sido el error. Entonces, sí, solamente que me aclare en cuanto a la hora. No, pues a las 6 de la tarde. Ah, bueno, y eran las 6 de la mañana. Entonces ya quedó firme que eran las 6 de la tarde. Entonces, ahí ya es donde nosotros empezamos, pues, a buscar como abogados la defensa de buscar un auto de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque por lo general, una vez que soliciten la vinculación, ya que nos dieron los datos de los antecedentes de investigación con los que cuenta, el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso. Y ahí es donde ellos, para no obviar en repeticiones de los hechos y de los antecedentes de investigación, piden su reproducción. Por economía de tiempo. Por economía procesal. Lo correcto es que los vuelvan a... De acuerdo a la ley, te tienen que volver a decir, o sea, cuáles son los antecedentes de investigación. Una vez que pide la vinculación a proceso, el Ministerio Público le da la oportunidad al investigado, o en este caso ya imputado, ya en esa etapa, de que decida si quiere que se le resuelva su situación jurídica en la misma audiencia, en 72 horas o en 144, que es la ampliación y la duplicidad del término constitucional. Si vas a ofrecer pruebas, si tienes pruebas con las cuales acreditar que los hechos no corresponden a la persona de la cual se lo pretenden vincular por ese hecho, al imputado, pues pides la ampliación o pides la duplicidad del término para poder ofrecer esas pruebas, dependiendo de cuáles sean las pruebas que vas a desahogar. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tú no vas a pedir la ampliación, que son 72 horas, si vas a pedir un auxilio judicial, del cual requieres una información que no va a llegar en 72 horas. Entonces, tienes que pedirlo en la duplicidad del término. La duplicidad del término. Porque muchas veces, bueno, nosotros ya tuvimos acceso a la carpeta, nos dieron la oportunidad de verla antes de la audiencia y ya sabemos que hay que recabar ciertas pruebas. Un oficio a alguna institución, al C4 o al C5 para que nos remitan un video, a una persona moral que hay una cámara, independientemente de lo que sea. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Que en la misma audiencia lo vamos a solicitar. Es la excepción al auxilio judicial en cuanto al haberlo solicitado, porque muchas veces para un auxilio judicial te piden que vayas una negativa por parte de lo pidas, te den la negativa y ahora sí te o que no te contesten y que tú justifiques que fuiste y lo pediste. Ya para ese tiempo ya pasaron los 6 meses. Pero si lo haces de esa manera, no vas a poder obtener la información. Entonces, ¿qué es lo que haces? En la audiencia con la que tú pides la duplicidad del término, en esa misma audiencia, pues solicitar el auxilio judicial, que es lo que en lo personal he hecho en varias ocasiones. Solamente hay que pedir que en virtud del que el tiempo, por la premura, que es urgente para obtener ese tipo de información o ese dato de prueba, y que por la premura y la urgencia es necesario hacerlo mediante el auxilio judicial. ¿Cómo lo vas a acreditar que por la urgencia y la premura? Vas a decir, su señoría, si yo salgo de aquí, voy y lo solicito, tengo que esperar a que me contesten.
van a pasar 2-3 días. Entonces, de aquí a que me contesten, venga yo a pedírselo a usted, ya pasaron los 6 días. Entonces, le interrumpo un poco, maestro. Por ahí tenemos una pregunta, licenciada Mireya Pérez. Vamos a enviar saludos, licenciada. Bueno, antes de enviar los saludos, nada más una preguntita sí. Para que la contestes. ¿Podría explicar lo que es el auxilio judicial, por favor? Pregunta la licenciada Mireya Pérez. Sí, el auxilio judicial es esa carta nos la da el código para pedirle al juez de control que nos ayude a obtener cierta información o un dato de prueba en este caso. ¿Por qué? Porque la información está en poder de terceros. Nosotros no somos como defensores o como asesores jurídicos, en este caso por lo general en el carácter de defensor, y hay una excepción también varias excepciones para el Ministerio Público, que si quieren la información bancaria, que es la información bancaria que tiene que solicitarse por auxilio judicial. Son datos de prueba que no podemos obtener porque están en poder de terceros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El código nos pide que para poder solicitar la ayuda del juez para obtener esa información, que lo hayamos solicitado nosotros. Pero nosotros no somos una autoridad a la cual nos tenga que contestar, por lo cual la herramienta del auxilio judicial es la ayuda que nos da el juez para obtener esa información. Si mal no recuerdo ahorita el artículo en el cual está, no sé si es el 216, pero si mal no recuerdo es ese artículo. Es una herramienta muy importante porque se utiliza muy seguido. Sí, prácticamente en la mayoría de los procedimientos los defensores lo utilizamos para obtener la información que requerimos. Muchas veces, inclusive para una entrevista de alguna víctima que últimamente se está negando a veces por el tipo de delito, que para no revictimizar a la víctima o parte ofendida, y que ya rindió su entrevista y que ahí está la información, pero a veces hay información que no se pudo obtener porque pues, son datos que a lo mejor no les preguntó el Ministerio Público. Entonces tú solicitas el auxilio judicial para poder entrevistar a tal persona o a tal testigo porque fuiste y se negó, que es ahí es donde la defensa hace su investigación de campo. Sí, es la investigación alterna. Sí, porque la investigación inicial le corresponde al Ministerio Público. Entonces ya conforme al Código Nacional, ya la defensa ya no es una defensa pasiva. No, ahora nosotros tenemos que ir al campo e ir a buscar las pruebas. Claro. Que es lo que cambia con el Código Nacional a partir de la reforma. Así es. Que nosotros como abogados ya no es ir a llevar nada más papeles, sino ir y buscarlos, ir al campo, ir a buscar a las personas, entrevistarlas, ir con un perito, entrevistar al perito, ir a solicitar un video. En este caso que es difícil que te lo proporcionen, pero hay casos en los que sí te lo dan. Sí, sí acceden las particulares, más que todo. Más que nada las particulares, o sea, pero por ejemplo, si vas a una gasolinera, oye, es que necesito el video, no, pues... No, te mandan al corporativo... que no te lo puedo dar. O te mandan al corporativo con el jefe de pérdidas. Y te dicen, no, es que necesito un oficio de al final del día Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el auxilio judicial. Utilizamos esa herramienta para que el juez nos ayude a obtener ese dato de prueba. Si alguien quiere checar esto, viene el artículo 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que lo puedan verificar por ahí. Sí. Licenciada, saludos a alguien que nos esté en la audiencia. Sí, un momento para los saluditos. Sería al doctor Enrique González Idrián. Saludos, doctor. La licenciada Mireya Pérez, obviamente, quien formuló la pregunta. Héctor Guerrero dice saludos, colegas. Tocayo. La licenciada Mirtala Pérez. Mirtala, siempre fiel. La señorita, ¿cómo se llama ahí? Esta Araceli. Araceli. Es que el nombre no me sonó.
Hey, Ramón Espinosa, saludos Ramón. Ramón, el ingeniero Ramón y futuro abogado. Un placer. A ver, continuamos. ¿Alguna duda? No, pues todo, yo estoy entendiendo muy bien, no sé tú. Sí. No, pero para la audiencia, más que nada. Sí, bueno, una pregunta, licenciada. ¿Nos quedamos en dónde? En el auxilio judicial, ¿verdad? Estábamos, ¿de acuerdo a las preguntas? Antes del auxilio. Estábamos hablando sobre la vinculación, el término. La vinculación al término para que se le resuelva la situación jurídica. Licenciada, una pregunta. No, de mi parte ninguna. Vamos. Ya puede continuar con el siguiente Continuamos. segmento de la audiencia inicial. Ok, bueno, seguimos entonces. Ya pasamos del control de detención, la imputación y la solicitud de vinculación a proceso. Solicitamos Entonces, ya una vez, regresándonos un poquito en cuanto a las pruebas, en cuanto a cómo vas a basar la decisión de cuándo se le va a resolver al imputado o a tu defenso o tu representado esa vinculación a proceso. El juez, si como defensa tú solicitas que se resuelva en 72 o en 144 horas, el juez le va a dar la palabra al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a solicitar que se lleve a cabo en ese momento. No, medidas cautelares. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque tiene que suspender la audiencia y programar, dependiendo de si es la ampliación, se le son las 72 o las 144 horas. Va a pedir medidas cautelares. ¿Para qué son estas medidas cautelares? Las medidas cautelares son para garantizar la presencia del imputado. Que no se vaya a sustraer de la justicia. Es correcto. Entonces, si tú justificas que tienes arraigo en la ciudad, que te vas a presentar sin problema, te van a imponer una medida cautelar, de la cual nada más es que vayas y firmes, o no te ponen medida cautelar, o sea, que no se le acerque a la víctima. O sea, una medida cautelar no severa. Va a ser muy tranquila, no va a ser una medida cautelar la cual le vaya a perjudicar a él. Siempre deberá ser a favor de la medida cautelar menos gravosa, que es la más gravosa, pues obviamente es la prisión preventiva. Y se deberá de velar de que sea la menos gravosa para el es correcto. Imputado. Porque si bien es cierto, es una medida cautelar, él siempre debe de gozar de la presunción de inocencia. Entonces siempre se va a buscar que la medida cautelar sea la menos gravosa, siempre garantizando los derechos de la víctima y la seguridad de esta. Entonces, por lo general, y pedimos que no se le acerque a la víctima, ni a ella, ni los lugares que frecuenta. A los testigos, que colabore con el agente del Ministerio Público. Sí, muchas veces con el simple hecho de que él se va a presentar tantas veces sean necesarias durante el procedimiento, con eso es suficiente. O sea, y se le impone solamente que no se le acerque a la víctima o parte ofendida, ni a los lugares que frecuenta. Por ejemplo, las personas que no son de aquí del estado, hay mucha gente que viene a trabajar de otros estados, por ejemplo de allá del sur del país. Bueno, ahí ¿cómo justificas el arraigo? Con tu trabajo. Debes de tener a lo mejor un contrato de arrendamiento o testimoniales que te digan, no, pues él vive conmigo, venimos de allá, venimos a trabajar, yo trabajo en tal lado. ¿Qué haces? Pues a lo mejor consigues una carta del trabajo, el contrato de arrendamiento, las testimoniales para justificar el arraigo a la ciudad. Volviendo un poquito, una vez que el Ministerio Público solicita las medidas cautelares, el juez pide fecha para continuar con la audiencia inicial. Entonces ya pasamos de control de detención, imputación, medidas cautelares. Bueno, vinculación y medidas cautelares. Todavía no terminamos con la vinculación. ¿Por qué? Porque se suspende. Se suspende la audiencia para poder garantizar el derecho de una defensa técnica y adecuada que nos da el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 20 constitucional, apartado B. La fracción no recuerdo
No, pero ya no estás dando la herramienta. Eso. Ya nos dejas tarea, hombre, deja que hagamos leerlo algo. completo. Deja que hagamos algo, hombre. Nada más para punto importante, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí nos habla del tipo de medidas cautelares que están tipificadas en el mismo, por si alguien quiere tener más información sobre las mismas. Bueno, Ella sí estudió, Sí, ella se vino bien preparada. Viene más preparada que uno. Bueno, Yo estoy escuchando nada más, a ver Bueno, entonces, ya una vez que pasa esto, el juez suspende, nos fija fecha, y ahí es cuando nosotros tenemos que estar más activos como defensa. ¿Por qué? Porque tenemos un plazo para poder recabar las pruebas. el tiempo encima. Sí, antes de que se suspenda el juez, que dé por terminada la audiencia, vuelvo a lo mismo, me regreso un poquito a lo que hablaba del auxilio judicial. Si vamos a requerir de alguna prueba la cual no podamos obtener que esté en poder de terceros, hay que pedírselo al juez en la misma audiencia para poder que esta prueba llegue a manos del Poder Judicial, a gestión judicial, porque llega a gestión judicial y se agrega a la carpeta judicial y poder utilizarla en la continuación de la audiencia. Las demás pruebas, si las podemos ofrecer siempre con el tiempo pertinente para que el Ministerio Público hay que correrle traslado. Hay que correrle traslado, decirle, tengo estas entrevistas. Entonces, ¿sabes qué? Pues las documentales, igual se le tiene que correr traslado al Ministerio Público. Las entrevistas, documentales. Pericial, si vas a llegar a algún perito. Bueno, en el caso de la pericial nos ayuda un poquito más el código. ¿Por qué? Porque nos permite hacerlo hasta el momento de la audiencia. ¿Por qué? Porque una prueba pericial es una prueba más complicada y el código nos permite hacerlo hasta ese momento. Nos da hasta ese límite más amplio. Ajá. Y ahí corre el traslado de dichas pruebas. De igual manera, le podemos correr traslado al Ministerio Público antes de la audiencia de cualquier otra prueba. Pero antes de la audiencia, lo que es la pericial puede ser hasta durante la audiencia. Si ya iniciando la audiencia ya no le puedes correr traslado. Solamente, sí nos dan oportunidad de correrle traslado, pero no debe de ser así. ¿Por qué? Porque no le das la oportunidad a la otra parte para que ejerza la contradicción durante la audiencia. ¿Qué es lo que hace el juez? Suspende para que se imponga y que pueda llevar a cabo la contradicción. Pero no debe de ser así. Las audiencias solamente hay dos supuestos para suspender. Uno, para la ampliación y la duplicidad del término en la audiencia, en la vinculación de proceso, y el otro es durante la audiencia de juicio, que se suspende durante 10 días. En la vinculación son dos y otra durante la audiencia de juicio. La otra es para resolver sobre la vinculación. Ok. Bueno. Sí, son dos durante la vinculación y la otra es la de juicio. No, pero esa es otra, estamos hablando de otra. Esa es otro tema. Sí. Sí, pero quería aclararlo para que porque dije dos. Bueno, entonces ya estamos en la vinculación, ya vamos en el periodo de ofrecimiento de las pruebas, sí, de recabarlas. En caso de una inspección. Es que la inspección en sí no la contempla el código. Para esa etapa. No, o sea, es que la inspección, ¿qué es lo que pasa? Por parte del Ministerio Público ya no tiene fe. Ya no existe la fe ministerial. Sí. Entonces ya no puede el Ministerio Público. ¿Qué hace? O sea, él puede ir, a lo mejor, por ejemplo, me tocó una reconstrucción de hechos con fe del Ministerio Público, pero volvemos a lo mismo. Ya no tiene fe. No tiene fe ministerial. O sea, entonces ahí ¿qué pasa? Pues es una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque no está contemplada. Si bien es cierto, el código te dice que se admitirá todo tipo de prueba que pueda reproducirse en juicio. Pero ¿qué pasa cuando
el Ministerio Público pierde el carácter de autoridad con la reforma. Está en una igualdad de partes con la defensa. Es correcto. Entonces, para unas cosas el Ministerio Público es autoridad y para otras no. Eso es un tema, la verdad, muy largo. Es complejo, aparte. Y complejo porque volvemos a lo mismo. A partir de la reforma cambiaron muchas cosas. Cambió en 180 grados la forma de ver las cosas, la forma de integrar lo que era antes una averiguación previa a una carpeta de investigación. Ya varían muchas, porque antes el Ministerio Público, no, pues yo te mando los oficios y si no me contestan yo te multo y te arresto, que sí tienen esa facultad, para eso sí son autoridad, pero no para una inspección, no tienen la fe ministerial. Ya no tienen fe pública, digamos, para ese tipo de situaciones. Entonces, muchas de las cosas que pues, sí vinieron a mejorar, o a otras cosas a lo mejor para el punto de vista de otras personas empeoraron, o la justicia, o estamos volviendo del punto 1 del 1 punto al 2 que fue la reforma y estamos yendo hacia atrás, o sea, cada quien tiene su punto de vista y como quien dice, cada quien habla como le va en la feria. O depende de la trinchera donde te encuentres. Claro, a lo si mejor estás en la trinchera judicial, pues lo vas a ver desde una perspectiva. Si estás desde la trinchera de la ministerial, de la fiscalía, pues lo ves desde otra perspectiva. Y si estás desde la defensoría pública, también es otra perspectiva. Y la defensoría particular, pues cada quien tiene sus conceptos. Claro. Por ejemplo, de las pruebas, que antes que iba el Ministerio Público y que la inspección judicial y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos fotografías del lugar, las introducimos al juicio mediante la cámara de evidencia. Sí. Y con una testimonial para... Esas las vamos introduciendo con las testimoniales. Señora, ¿reconoce este lugar? No, pues que sí. ¿Me puede decir qué es? No, pues es mi casa. ¿Qué lugar de su casa? No, pues la sala. ¿Me puede decir en qué parte de la sala fue donde su esposo la golpeó? No, pues yo estaba parada ahí al lado del sillón y llegó mi esposo y me golpeó. ¿Cómo la golpeó? Y ya de ahí vas desarrollando. Le dio un cachetadón de padrastro marihuano crudo y sin quincena. De ahí de vuelta. No, es más violento. Eso estuvo. Está bien. Bueno, entonces ya estamos en la etapa de la continuación. Estamos todavía en el periodo para ofrecer las pruebas. Porque hay otra cosa que es importante. Si nosotros vamos a llamar testigos, los cuales no podemos presentar, porque el juez te dice que se van a presentar testigos, que es obligación tuya como defensa llevarlos ese día de la audiencia. Entonces, si nosotros tenemos dificultad para llevarlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solicitarle al juez que les gire cédulas citatorias, pero para esto nos va a decir que lo solicitemos con tiempo, porque él tiene que mandar las citas. Diciendo 3 días antes, ¿no? Es correcto. Ellos tienen que estar notificados para poder asistir. Entonces, si nosotros le presentamos el escrito un día antes de la audiencia, va a decir, no, o sea, yo te ayudo. O sea, tráemelos, si tú no las puedes traer, pero tráemelos con tiempo. Solicítamelo con tiempo. ¿Por qué? Porque yo les tengo que notificar, tengo que hacer un acuerdo donde los mando citar. Mandar el actuario. Hacer la cita, el instructivo, mandárselo al actuario, a gestión judicial, que gestión judicial lo enrute, que gestión judicial lo lleve. Sí. Entonces, nos pide que lo hagamos con tiempo. Eso es algo también importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de ofrecer nuestras pruebas para la vinculación. Una vez que ya tenemos nuestras pruebas, que ya las ofrecimos, que ya tenemos nuestras entrevistas, que ya tenemos el auxilio judicial que ya llegó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar nuestra teoría del caso y qué es lo que vamos a acreditar con eso. Porque no nada más es ofrecerlas y desahogar
películas en la audiencia. Tienes que tener ya una teoría. Tienes que ver qué es lo que vas a acreditar, qué es lo que estás buscando obtener con esas pruebas. ¿Por qué? Porque si tienes una entrevista que no te favorece, no la vas a ofertar. O si ya la ofertaste, pues desístete porque te va a afectar. Sí, la van a estar. Entonces, ¿qué es lo que quiero acreditar y qué tengo para acreditar? No, pues tengo el video donde yo estaba en un cajero cuando dicen que estaba golpeando a mi esposa. No, pues ese video es una prueba contundente donde pues es falso el hecho. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dices? No, pues yo andaba con mi hija y mi hija dice que ella declara a favor mío donde yo iba conmigo al cajero. Se quedó en el carro, ella me estaba viendo que a esa hora estaba sacando dinero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, señoría, para introducir la prueba voy a solicitar el uso de los medios electrónicos del video. Y una vez que se reproduzca el video con las horas y las fechas del lugar en el que yo me encontraba, voy a llevar a cabo la testimonial de mi hija, tal. Bueno, entonces ya tengo yo una teoría del caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya tengo yo mi teoría del caso, ya le hago un escrito donde le corro traslado al Ministerio Público de lo que no llegó mediante auxilio judicial. ¿Por qué? Porque lo que llegó mediante auxilio judicial, el juez de control da de conocimiento al Ministerio Público, lo pone a su disposición. Le corro traslado, que me sellen obviamente para ello. No me corrió traslado, aquí está donde me recibió tal día, a tal hora. Se cortó. Vamos a cortar por... ¿Sí está?